El día de hoy tengo el privilegio de compartirles parte de las enseñanzas del Sermón del Monte que hemos estado viniendo estudiando y analizando cada viernes. El día de hoy me toca el tema Jesús y la limosna y quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Para efectos de análisis y de estudio vamos a leer primero Reina Valera y en el transcurso de la presentación vamos a estar viendo traducción del lenguaje actual y también la nueva traducción viviente. Amén. Cuando ya estén en Mateo 6 me dicen amén. Ok, dice la palabra del Señor. Tiene como título Jesús y la limosna. Y dice la palabra del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has traído a mi corazón esta preciosa palabra, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que esa palabra sea dada con liberalidad, con denuedo, Señor, para que sea sembrada en ese terreno fértil que son los corazones de mis amados hermanos, Señor, que tú has preparado, Padre bendito, para que su semilla, esta semilla que es tu palabra, dé fruto al 101%. Padre, te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana y nos permite, Señor, estar nuevamente buscando tu presencia, tu bendita presencia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Laeslao. Pues sean bienvenidos, mis amados hermanos. Como les decía, y ya lo leímos, a mí me corresponde el privilegio de hablarles sobre Jesús y la limosna. Fíjense que cuando yo estudiaba estos 4, porque son 4 versículos, el Señor ponía en mi corazón algo y yo le preguntaba, porque yo les pregunté incluso a 2 hermanas, ¿qué entendían por la palabra limosna? Porque a mi punto de vista, yo sentía que esa palabra era muy despectiva, muy fuerte de pronunciarla. Yo prefería omitirla de mi vocabulario, porque decía limosna, o sea, a mi punto de ver, como yo lo sentía que limosna era como decir, bueno, voy a dar de lo que no, de lo que me sobra. Pero por eso es lo precioso de la palabra, mis amados hermanos, que es viva y eficaz y en todo momento nos redarguye y nos enseña el Espíritu Santo. Vamos a ver, para poder nosotros entrar de lleno a estos 4 versículos, quiero primero que nada que aclaremos cuál es la palabra etimológica de limosna. Quiero que me acompañen entonces y vamos a ver. Fíjense que la palabra limosna dice que viene de la palabra griega elemosine, que significa, miren qué significa, justicia o misericordia. Y está estrechamente relacionada con la palabra misericordioso, que significa, que es una palabra griega que es elemón. Entonces, nosotros podemos decir que todas las obras de misericordia son limosna, es decir, son justicia. Debido a que es justo, mis amados hermanos, que el hombre dé lo que tiene en su corazón y puede dar al que no puede o al que no tiene. Amén. Entonces ahora no nos sintamos mal cuando escuchemos la palabra limosna. Se los digo por experiencia porque a mí me pasó. Yo trataba, y se los digo así de corazón, trataba de omitir esa palabra en mi vocabulario. La sentía muy despectiva, sentía que no era la palabra correcta para usar. Yo prefería decir ofrendar. Pero miren lo que nos está hablando el Señor. Significa justicia y misericordia. Entonces, cuando nosotros damos limosna, ¿qué estamos diciendo? Estamos dando justicia o misericordia al que realmente lo necesita. Amén.
Entonces decimos que la palabra limosna en griego está relacionada ¿con qué? Con misericordia. Porque el que da limosna usa de misericordia. A nosotros nos llama el Señor entonces a ser ¿qué? Misericordiosos, a ser justos con nuestro prójimo, no a dar lo que nos sobra, sino a dar de corazón lo que nosotros sentimos o Él nos pone en nuestro corazón que debemos de dar, pero darlo con liberalidad, darlo porque realmente nos nace hacerlo, no por obligación, no porque nos vean, no porque nosotros queramos ser alabados, no, sino porque nos nace hacerlo. Amén. Entonces decimos que la justicia en la Biblia no es solo un concepto legal o de castigo, sino que se fundamenta en la dignidad humana. ¿Por qué decimos que se fundamenta en la dignidad humana? Porque todos nosotros, mis amados, dice Génesis, que fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces decimos que la justicia en la Biblia definitivamente no solo es un concepto legal, no es solo un concepto que refiere castigo, sino que se fundamenta en la dignidad humana. ¿Y en qué? En la restauración de las relaciones interpersonales. La relación que yo tengo con mi prójimo. ¿No dijo el Señor que las dos grandes leyes donde se resumía la ley eran amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos haciendo un acto de justicia, un acto de misericordia. Estamos usando limosna, es decir, damos de lo que tenemos al que no tiene. Amén. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Para que nosotros entendamos por qué el Señor usó esa palabra, limosna. No porque Él estaba diciendo que le diéramos al prójimo lo que no teníamos o lo que nos sobraba, sino definitivamente porque era un acto de justicia y de misericordia. Entonces dice, la justicia se manifiesta principalmente a través de dos conceptos básicos, que son dos conceptos hebreos clave, que son ¿qué? Rectitud y justicia. ¿Sí? Y vamos a ver a la luz, dice rectitud. La palabra hebrea es un poco difícil de pronunciar, pero se dice sedeká, así, sedeká. ¿Y qué es la rectitud? Miren lo que es. Dice, se refiere a mantener relaciones correctas con Dios primeramente y con el prójimo. Es una norma ética, mis amados, de conducta que implica tratar a los demás con la dignidad que merecen. Es decir, que nosotros no nos sintamos superiores a nadie, pues, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos sus hijos. Todos fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Amén. Y la justicia, la palabra hebrea significa mishpat. ¿Y qué es? Dice, a menudo implica acciones concretas para defender a los vulnerables. Significa abogar por quienes no tienen voz y trabajar para cambiar estructuras sociales que perpetúan la opresión. Eso es la justicia. Miren, todo lo que se deriva de la palabra limosna. Que nosotros tenemos que hacer acciones concretas, nos dice el Señor. ¿Para qué? Para defender a los vulnerables, a los que realmente necesitan de nosotros. ¿Sí? Significa también abogar, dice, por quienes no tienen voz y trabajar para cambiar estructuras sociales. ¿Qué vemos en la actualidad? Vemos que la sociedad está regida por estructuras sociales, clasistas, que ven al prójimo como menos, como inferior. Mis amados, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Yo no sé si ustedes en algún momento se han encontrado con una persona que es así. Yo sí, y es feo. Es feo porque uno está escuchando de qué manera se expresan del prójimo y yo me pongo a pensar, ¿qué hay en su corazón entonces? No hay nada, no hay amor, porque cuando nosotros hacemos uso de misericordia estamos haciendo un acto de amor, de justicia, de misericordia. Cuando nosotros damos de lo que tenemos a nuestro prójimo, estamos haciendo eso. Pero las personas que no hacen eso es porque no tienen a Dios en su corazón. Amén. Para eso entonces es. Entonces nosotros
en el cristianismo la justicia también, recordemos que es un regalo de parte de Dios. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente a morir en esa cruz, el derramamiento de hasta su última gota de sangre es un acto de amor, ¿sí? Es un regalo de Dios para nosotros. Entonces la justicia no es solo un estatus legal, ¿sí?, de no culpable, porque recordemos que el Señor en ese acto en la cruz nos hace a nosotros no culpables, porque somos justificados, es decir, fuimos perdonados. Pero no solo es eso, no solo es el hecho de no ser no culpables, sino hay en ese acto un poder transformador en nuestras vidas, mis amados, que nos hace ser mejores cada día. ¿Por qué? Porque a la estatura del varón perfecto queremos llegar. Así como él era manso y humilde de corazón, así a esa estatura del varón perfecto es que nosotros debemos de llegar. Entonces eso nos motiva a nosotros, ¿a qué? A actuar con rectitud hacia los demás, a ser justos con los demás. Amén. Ahora sí, ya aclarando ¿qué es en sí limosna? Que ya vimos de dónde se deriva, qué significa misericordia, qué significa justicia. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Quiero que entonces me acompañen a Mateo 6:1. Yo les leí al principio Reina Valera. Para uso de esta presentación, ahorita, a partir de ahora, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero cuando ya estén en Mateo 6:1, me dicen amén. Amén. Ok. Dice en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán, ¿qué dice? La recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Y qué decía Reina Valera? Decía, hacer vuestra justicia. Aquí la justicia no es otra cosa que buenas acciones, es un sinónimo, ¿ok? Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de eso. ¿Y qué vemos entonces en este versículo? Vamos a analizar. El primer punto, nuestro Señor, ¿qué nos está haciendo ahí cuando dice, tengan cuidado? ¿Qué es eso? Es una advertencia, ¿sí? Es una advertencia del peligro de la hipocresía, mis amados. Pero no solo de la hipocresía, sino de la hipocresía al practicar la justicia. Ya dijimos que justicia son buenas obras, que es limosna, que es piedad. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de ese peligro de practicar hipocresía, de ser hipócritas al practicar la justicia. ¿Ante quién? Ante los hombres, para ser vistos o para ser aplaudidos. Porque dice en el versículo 1 que si nosotros buscamos eso, automáticamente, ¿qué pasa? Nos anula la recompensa que el Padre Celestial tenía para nuestras vidas. Amén. Por eso dice la palabra, el que se gloríe, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra esto? Porque nosotros debemos ante todo darle la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros al final, ¿qué somos? Somos hijos, somos creación, somos hijos del Dios Altísimo, pero nosotros solo somos instrumentos del Señor. Que el Señor usa nuestras vidas para nosotros poder bendecir a alguien más. Amén. Entonces no podemos nosotros estar gloriando de algo que no nos corresponde. La gloria que sea siempre para el Padre, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué nosotros vamos a cuidarnos? Porque el Señor es claro en decir, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque dice que Él es un Dios omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos y hasta las intenciones ¿de qué? De nuestro corazón. Él sabe realmente si nosotros hacemos uso de misericordia realmente por amor a nuestro prójimo o para ser alabados o vistos por los demás. Entonces, Él nos está haciendo la aseveración, nos está haciendo la advertencia de que debemos de tener cuidado. Pero también debemos de recordar, mis amados, que nuestra salvación es por gracia y misericordia del Señor, por ese acto que Él hizo en la cruz. Amén. Pero también dice que nuestra fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Ya obtuvimos nosotros
ese perdón a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, al reconocer nuestros pecados, que habíamos nacido muertos en delitos y pecados, pero al llegar a los pies del Señor somos justificados, es decir, somos perdonados. Pero no solo nos vamos a quedar, bueno, ya fui perdonada y ahí que sálvese quien pueda. No, no es así. Nos llama a ser nosotros instrumentos del Señor, para que nosotros a través de nuestros labios, nosotros podamos proclamar el evangelio, proclamar las buenas nuevas. Y así como nos hablaron a nosotros y nosotros pudimos llegar por un hermano o una hermana a los pies del Señor, que por nosotros otros hermanos lleguen a los pies del Señor. Entonces, por eso dice que nosotros no nos debemos de quedar solo así, debemos de accionar. Por eso dice que nuestra fe sin obras está muerta, porque ya fuimos justificados, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que accionar. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Entonces veamos el siguiente punto. ¿Qué vemos en este versículo? Dice, la verdadera piedad no necesita, ¿qué dice ahí? Reflectores ni exhibición. El valor de la obra está motivado ¿por qué? Por el amor, no por la búsqueda de vanagloria. Amén. Definitivamente nosotros lo que debemos de procurar es el bien común, ver que nuestro prójimo, ¿qué necesita de nosotros? Recordemos que la palabra es clara, que dice que con el consuelo en que nosotros hemos sido consolados, con ese consuelo nosotros vamos a consolar a otros. ¿Sí? Amén. Pero necesitamos accionar en el reino. Y miren, esto es súper interesante. Fíjense ustedes que los judíos llamaban a la bolsa de los pobres bolsa de justicia. O sea, la bolsa de limosnas, pues, es la bolsa de justicia, pero le llamaban bolsa de los pobres. Porque dice, perdón que estas palabras hebreas son un poco complicadas de pronunciar, pero dice sedaca, algo así se pronuncia. No es otra cosa que dar, ¿a qué? A los necesitados. Y dice que se considera un acto de rectitud y equilibrio social, no solo caridad. Miren, o sea que cuando nosotros damos limosna no estamos dando caridad, estamos haciendo un acto de rectitud y un acto de equilibrio social. Si yo tengo, porque Dios me ha dado, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y si me ha dado es para que de lo que me ha dado yo ayude, yo dé a los demás. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Pero miren, esta palabra de tzedaka dice que se deriva de la palabra tzedek, que significa justicia. Ahí no lo van a encontrar. Si lo quieren anotar, anótenlo. Tzedek, que significa justicia y que representa la restitución del derecho de cada persona a vivir con dignidad. Miren qué precioso. Tzedek dice que representa la restitución del derecho de cada persona de vivir con dignidad. ¿Cumpliendo con qué? ¿Qué vamos a cumplir nosotros al hacer eso? La obligación divina de ayudar a los que menos tienen, a los menos afortunados. ¿Cómo se sienten ustedes, mis amados, cuando ayudan a su prójimo? ¿No se sienten gozosos? ¿No hay una satisfacción en su corazón? ¿Y eso quién lo produce? El Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes y en mí. Cuando nosotros hacemos un acto de misericordia, ¿sí? De limosna, porque yo decía, y me cuesta todavía pronunciarlo, porque yo lo sentía que era definitivamente una palabra despectiva, pero ya vimos ahí sí que a las escrituras que no es así, que es un acto de justicia, de amor, de misericordia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos ayudando. Recordemos que si lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y si ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a ser misericordiosos con nuestro prójimo? Pero tenemos que cuidarnos, miren eso, y no se les olvide porque más adelante vamos a ver esto. Dice, tengan cuidado de no hacerlo por vanagloria. Amén. Porque eso anula la recompensa, dice, del Padre Celestial. Más adelante vamos a ver, pero sabemos que la recompensa es ser llevados a esas bodas del Cordero, a esa ciudadanía celestial, a donde Dios, el Señor, se fue
y está preparando morada para los que le aman. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? Porque Él se fue para que nosotros estuviéramos caminando en su presencia y pudiéramos seguir buscando de Él. Amén. Ahora veamos el versículo 2. Les voy a leer también Nueva Traducción Viviente, Mateo 6:2. Dice, a la luz de la palabra, dice: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. Miren, y les puse con rojo, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Veamos qué vemos en este versículo. Amén. Cuando dice acá que tocan la trompeta, vean, el Señor hace una alegoría, pero yo investigando encontré de que cuando los fariseos y los escribas pasaban y estaban en las sinagogas, hacían bulla, hacían toques. ¿Para qué? Para ser alabados. Amén. En una parte el Señor lo dice por ese lado, pero en este caso Él hace básicamente una alegoría, porque no significaba literalmente que toquen trompetas, sino que hacían tanto ruido y tanta publicidad sobre su caridad como se haría al anunciar un evento importante con trompetas. A eso se refería. Es decir, que hacían un acto de misericordia, entre comillas, pero empezaban a decirle al fulano, al mengano, al sutano: mira, fíjate que yo le di, o hacían ruido para que la gente los observara que estaban haciendo acto de misericordia. ¿Qué sucede en la actualidad en nuestra sociedad? ¿Cuántas personas conocemos así? Lamentablemente, y digo no todos porque no todos son así, muchos de nuestros políticos lamentablemente hacen eso. Cuando quieren votos, ¿qué hacen? Empiezan a ofrecer y empiezan a dar y a dar a manos llenas, y que sí, que empiezan a prometer un montón de cosas y lo hacen público, hacen que la prensa los fotografíe, que salgan en la televisión. ¿Por qué? Porque quieren ganar algo, que es el voto del ciudadano. ¿Qué están haciendo ahí? ¿No son hipócritas? Pero ¿cuántas personas rectas que tienen un corazón agradecido ofrendan y no le andan diciendo a nadie lo que hacen? Amén. Esas personas son las que Dios está preparándole morada en los cielos, mis amados. Mientras los que hacen bulla, hacen ruido para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser alabados, la única recompensa que dice ahí que van a tener es esa: los aplausos efímeros de este plano terrenal. Lamentablemente. Amén. Qué triste, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos del Señor, y nosotros, que Dios nos libre de hacer algo así, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer acto de misericordia, porque recordemos que Él es un Dios omnisciente, no le podemos ocultar nada. Amén. Entonces, fíjense que cuando se hacía, y les decía lo de los fariseos y los escribas, también había otro ejemplo, que cuando se hacía un ayuno público, dice que se tocaban trompetas para llamar la atención de las personas, de la sociedad, y que pudieran entonces estar todos unidos haciendo ayuno. Entonces nuestro Señor utiliza la expresión de tocar trompeta como una metáfora, una alegoría para criticar ¿qué cosa? La hipocresía, mis amados, de quienes hacen alarde público de sus buenas acciones. Y todo lo hacen ¿para qué? Para obtener reconocimiento del hombre, la admiración de la gente, en lugar de hacerlo con el verdadero objetivo, que es tener piedad, tener amor, tener misericordia por el prójimo, hacerlo realmente de corazón, porque no le nace hacerlo. Y los que hacen todo de corazón, sin esperar nada del prójimo, ténganlo por seguro que tienen esa recompensa divina, esa vida eterna que el Señor está preparando. Amén. Entonces nuestro Señor dice que quienes actúan así ya han recibido su recompensa. ¿Qué recompensa han recibido los que actúan de esa manera como hipócritas? Solo es el elogio de los hombres, porque no tendrán recompensa divina, no tendrán esa vida eterna. Entonces decimos, mis amados, que es una recompensa pequeña y pasajera. Por eso les dije efímera, porque reciben
¿qué cosa? Lo que ellos buscan en este plano terrenal, ser alabados, ser aplaudidos, ¿sí? Y no lo que Dios promete. No es lo que Dios promete, amén. Y no van a recibir lo que Dios promete. Entonces, recordemos que decía 6.1, tengamos cuidado, amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Mateo 6, versículo 1 y 2 a la luz de la palabra? Veamos, quiero que me acompañen a Gálatas 5:26. Cuando estén en Gálatas 5:26, me dicen amén, por favor. Yo les voy a leer Reina Valera. Gálatas 5:26. Amén. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, ¿qué dice? Unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren la advertencia que nos da la palabra. La palabra vanagloria, miren mis amados hermanos, proviene de la palabra vana, que significa vacía, sin valor, y gloria, refiriéndose a la búsqueda de reconocimiento humano o a la exaltación de uno mismo por los logros, posesiones o cualidades desde cualquier perspectiva menos la espiritual. Amén. ¿Sí? Solo de la perspectiva terrenal, física. De eso, miren, cuidémonos, de esa vanagloria, porque dice que es la palabra vana, que significa vacía, que significa sin valor. Es decir, una gloria sin valor, pues, en otras palabras, cuidémonos de tener una gloria sin valor. Por eso les dije desde el principio, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. En Santiago 4:16, si me acompañan a Santiago 4:16, por favor. Cuando estén ahí me dicen amén. Santiago 4:16. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ahora os jactáis. Jactáis, un sinónimo es alarde, ¿verdad? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y toda jactancia o alarde semejante dice que es mala. Y si me preguntan qué es soberbia, mis amados, yo les pregunto qué es soberbia para ustedes. Orgullo, altivez, apetito desordenado de ser preferido antes que otros. Miren, esa es la definición de soberbia. Orgullo, altivez o apetito de ser desordenado de ser preferido antes que otros. Entonces, cuidémonos de eso, porque toda cosa semejante, ¿qué dice la palabra? Es mala, nos aleja, crea una barrera entre nosotros y el Padre, crea una barrera entre nosotros y Dios, entre el Señor. Entonces se rompe esa común unión, ya no hay común unión. Quiero que me acompañen entonces a Filipenses 2:3. Yo les voy a leer para este efecto la nueva versión internacional. Filipenses 2:3. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Filipenses 2:3. Amén. Dice, no hagan nada, ¿por qué dice ahí? Por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, miren, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo debemos de considerar a nuestro prójimo? Superior a nosotros mismos. ¿Se recuerdan que decía el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño? Y era el perito arquitecto de la iglesia. Nunca se sintió mejor que ninguno de los apóstoles, que ninguno de los hermanos que caminaron con él. Yo me siento, y todavía decía el abortivo. Así se catalogaba. No había un acto de humildad en él. No había ni siquiera una pizca de orgullo en él. A pesar de que Dios sabía que Dios lo usaba con poder y con autoridad. En ningún momento se le escuchó al apóstol Pablo vanagloriarse. Al contrario, él se sentía el más pequeño de todos.
En Primera de Juan, si me acompañan a Primera de Juan 2:16, por favor. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Primera de Juan 2:16. Amén. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, oigan mis amados, todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, no proceden del Padre, dice la Reina Valera. ¿Sino de dónde? Sino del mundo. Por eso dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos estar nosotros aislados. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a hacer luz en medio de toda la oscuridad que hay en el mundo. En medio de toda la perversidad que se está viendo que hay en el mundo. Nosotros somos llamados a ser la sal del mundo, a ser la luz del mundo. Porque por medio de ustedes, por medio de mi vida, el Señor nos usa como instrumentos para bendecir a los que aún están en oscuridad. Amén. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿qué dice el Señor acerca de que tengamos cuidado de la vanagloria? Que tengamos cuidado de hacer uso de misericordia, pero que sea un uso de misericordia con rectitud ante los ojos de Dios, no por vanagloria, no por aplausos. Amén. Ahora acompáñenme a Mateo nuevamente. Vamos a ver el versículo 3. Mateo 6:3. Dice la palabra del Señor. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, ¿qué dice? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Miren, mis amados, ¿qué vamos a ver en este versículo? El primer punto, que al dar limosna con la mano derecha, era una expresión que nuestro Señor estaba haciendo referente a que cuando se daba la mano derecha, los judíos daban la mano derecha, expresaban o hacían una expresión hebrea que significaba dar la mano de honor. La mano derecha era la mano del honor, del poder. Miren qué otro, qué precioso, de la protección y de la resolución. Resolución nuestra de ayudar a los demás. Protección que nosotros le vamos a dar a los demás. El honor de no sentirnos superiores a los demás. Eso significaba. Entonces, es decir, que nosotros vamos a dar, pero tenemos que cuidar que sea tan, pero tan secreto, mis amados, que ni nosotros mismos recordemos que lo dimos. Así de sencillo. Dimos, ¿y qué? ¡Fum! Que se nos borre. Porque es un acto de amor, un acto de misericordia, un acto de justicia, no de vanagloria. Entonces tiene que ser tan, pero tan secreto que hasta nosotros olvidemos que dimos, que ayudamos al prójimo. La atención no debe ser en la cantidad, mis amados, sino en la motivación del corazón. Aquí debe estar. Este es el objetivo de lo que nosotros tenemos. Por eso dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Amén. En nuestro corazón tiene que habitar el Dios Altísimo, tiene que habitar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice, si nosotros amamos su palabra, ¿qué dice? Que Él morará en nosotros y el Padre también hará morada en nosotros. Y que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, se da el pacto gemelar. Automáticamente viene a vivir a nuestro corazón el Hijo y también el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En el 2 dice, que no se entere la izquierda. Ya vimos a qué se refería el Señor con la mano derecha, que era un acto de honor, ¿verdad? No cualquier hebreo, cualquier judío daba la mano derecha a su prójimo. Miren lo que está diciendo el Señor. Ahora veamos de qué se refiere que no se entere la izquierda. Expresa con viveza el secreto
de la limosna. Miren qué es, que es precisamente eso, que es secreta, que nadie más se entere. Se debe dar limosna, y entre paréntesis le puse nuevamente para recordar que limosna es justicia y misericordia, entonces se debe dar limosna simplemente porque es una buena obra. No dice que el Señor nos está preparando, ¿para qué dice? Para buenas obras. Entonces nosotros vamos a hacer una buena obra, no para darle, ¿qué dice ahí? Buen nombre al donante. No es para eso, no es para vanagloria del que dona, sino es por un acto de amor a nuestro prójimo, de ayuda a nuestro prójimo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que el Señor los mueve a dar algo. A mí me ha sucedido y mi esposo está de testigo. Yo le digo, cielo, fíjese que el Señor puso en mi corazón que hagamos tal cosa. Bueno, si el Señor lo puso, hagámoslo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que tengo un esposo que también es guiado por el Espíritu y que busca al Señor. Pero imagínense que nosotros seamos instrumentos de bendición para otros. Yo me recuerdo tanto el testimonio del pastor. Cuando yo decía, el Señor ponía esto en mi corazón, me recordé de su testimonio, pastor, cuando usted decía que le molestaba. Él antes de estar en el Señor dice que le molestaba porque la pastora dice que llegaba y entraba a las personas para que comieran a su mesa. Y él decía que le molestaba porque a veces decía él, teníamos poco y ella miraba y lo poco todavía empezaba a repartir para los que estuvieran, ¿verdad? Y le daba a ella. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya había puesto eso en su corazón, porque de su corazón manaba vida, actos de justicia, actos de misericordia. Y después, por sus obras, por su actitud, que ganó el corazón de su amado. Porque el Señor hizo en él el acto de misericordia. Amén. La gracia. Y ahora lo usa como un siervo precioso del Señor. Porque Él lo está usando para ser nuestro guía espiritual. Amén. El Señor lo ha llamado. Y lo llamó con llamamiento santo. Pero, ¿qué pasó? Que la pastora fue usada como instrumento de bendición para que Él llegara a los pies del Señor. Amén. Entonces nosotros cuando hacemos un acto de misericordia, nosotros estamos haciendo eso. Somos instrumentos de bendición de Dios. Miren, el cuarto punto en este versículo, el judaísmo. Dice que el judaísmo insistía en guardar el secreto en los actos de caridad, para no ¿qué? Avergonzar a los pobres. A pesar de todo lo malo que hacían los fariseos y los escribas, en sí, los que practicaban el judaísmo procuraban esto, guardar en secreto los actos de caridad para no avergonzar a los pobres, ¿sí? Porque no era ese el objetivo, sino el objetivo de ellos era ayudar, y el objetivo nuestro también es eso, ¿verdad? Ayudar a nuestro prójimo. Amén. Acompáñenme a Mateo 6:4, por favor. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6:4. Dice la palabra del Señor. Entrega tu ayuda, ¿en qué dice? En privado. Y tu Padre, que quien todo lo ve, ¿qué dice? Te recompensará. Fíjense que, y no lo busquen, en Gálatas 5:13 a mí me fascina ese versículo porque dice, servíos por amor los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros hacemos un acto de justicia, de misericordia, cuando damos limosna, estamos sirviendo por amor los unos a los otros. Amén. ¿Qué vamos a ver en este versículo? Primero dice, que aquellos que ayudan de manera privada, miren, de manera privada y honesta, serán recompensados ¿por quién? Por el Padre, ¿verdad? Por Dios, quien ve y valora las acciones ocultas del corazón. Por eso dice que Él es un Dios omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos y hasta las intenciones de nuestro corazón. Él sabe el motivo que nos impulsa a ayudar, ya sea por ayudar realmente o por vanagloria, que Dios nos libre, ¿verdad? Amén. Segundo, la recompensa, ¿cuál es? La vida eterna en esa ciudadanía celestial, en esa nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, dice la canción, ¿verdad? Y así lo dice la palabra. Amén.
Quiero que me acompañen como referencia bíblica, vamos a ver a Jeremías 17:10. Acompáñenme por favor a Jeremías 17:10 y cuando estén ahí me dicen amén. Jeremías 17:10. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo ¿qué cosa? El corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿No dice que por nuestros frutos seremos conocidos? El que dé frutos se va a notar, mis amados. El que no dé frutos también se va a notar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ocultarle nada al Señor. Quizás al hombre, ¿sí? Porque el hombre no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, pero a Dios no. A Dios no le podemos ocultar nada. Y Él dice que escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Entonces, recordemos que decía el versículo 1, tengamos cuidado, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras acciones, porque Él está probando nuestro corazón y nos va a pagar conforme a nuestras obras. Ahora acompáñenme a Hebreos 4:13. Yo les voy a leer la traducción del lenguaje actual. Hebreos 4:13. Dice, ¿ya llegaron? Hebreos 4:13. Amén. Dice en la traducción del lenguaje actual, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Es lo que les digo, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. En Proverbios 28:27, no lo busquen, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, dice. Miren eso precioso, qué precioso. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Miren, cuidado, Proverbios 28:27, no lo van a encontrar ahí, si quieren anótenlo y lo buscan a la luz de la palabra. Seamos como la iglesia de Berea, amén. No me digan todo amén, busquemos, amén. Pero dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Significa, mis amados hermanos, que la ayuda generosa es una necesidad nuestra, pero que es vista por Dios como un acto de servicio hacia Él, garantizando que una recompensa divina. Ese es el acto de dar. Amén. Entonces, recordemos que cuando le estamos dando al pobre, a Dios le estamos dando. Amén. Ahí lo vamos a ver. Proverbios 19:17. Amén. Si me acompañan a Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá, ¿qué dice? A pagar. Amén, gloria a Dios. ¿Todos hemos sido testigos de eso o no? Amén. Cuando a veces decimos, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Provéenos, ayúdanos. ¡Pum! Aparece alguien. Y nos hace recordar, ¿te recuerdas cuando ayudaste? ¿No les ha pasado a ustedes eso? Y uno se contricta y empieza uno a llorar y a darle gracias al Señor. Nosotros hubo un tiempo, una temporada difícil con mi esposo, la vivimos. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué le voy a dar de comer a mis hijas? Mis hijas estaban pequeñas, en una edad donde necesitan una buena alimentación para su crecimiento. Pero el Señor nunca nos faltó. Y tenía con nosotros a una hermana que ya falleció, que trabajaba en mi casa, que era muy usada por el Señor en mi vida, fue muy usada por el Señor para mi vida. Y ella me decía, no tenga pena, Señor, Dios proveerá. Su fe, que no merme, su fe que esté intacta, cosas en el Señor. Y tengo tan presente que decía, no se preocupe, hoy vamos a comer al encuentro. Y yo decía, al principio decía, ¿por qué al encuentro? Al encuentro de lo que hay en la refri, ¿verdad? A eso se refería, pero nunca nos faltó alimento, Dios proveó.
Amén. Entonces démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes porque Él va a proveer, mis amados. Y nos va a pagar de lo que nosotros damos. Y nosotros lo vamos a hacer no por lo que Él nos va a pagar, sino porque ya en nuestro corazón nace esa vida, ese deseo de ayudar, de servir al prójimo, que nos duela lo que el prójimo está sufriendo. Por eso dice que con el consuelo que hemos sido consolados, con ese vamos a consolar a los demás. Amén. ¿Qué nos habla estos 4 versículos? Eran 4 versículos, pero el Señor llenó mi corazón de mucho gozo. Amén. Y le doy gracias al Señor porque yo siempre he dicho, es un honor, es un privilegio, pero una gran responsabilidad, mis amados. Pero miren las conclusiones que el Señor ponía en mi corazón. Primero, nuestro Señor nos hace una advertencia. ¿Se recuerdan en el 6.1? Tengan cuidado, tengamos cuidado. Nos hace una advertencia clara de cuidarnos de la vanagloria. En otras palabras, como Él había estipulado en la palabra, que no nos toquen trompetas, pues que no toquemos trompetas de los actos de amor que nosotros vamos a hacer. Amén. Segunda conclusión, nos exhorta a hacer actos de justicia o misericordia, entre paréntesis le puse limosna, por amor, sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción que sentiremos, mis amados, al ayudar a nuestro prójimo, porque es una satisfacción grande, porque de repente pasó el tiempo y usted se topa con esa persona y dice gracias. Gracias porque yo no se lo dije en ese momento, pero cuando usted me hizo esto o esto, aquello, usted me bendijo. Yo no tenía tal vez para comer, o no tenía para tal cosa. No es un acto de amor que salió de nosotros, que el Señor puso en nosotros, en nuestro corazón, y que después nosotros nos damos cuenta que fue de bendición para esa persona. Amén. Entonces produce en nosotros un acto de satisfacción, de seguir sirviendo por amor. Amén. Él conoce nuestros pensamientos y ya dije, hasta las intenciones de nuestro corazón. Y de acuerdo a nuestros actos se nos será recompensado. Pero ojo, también se nos será juzgado. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Siguiente conclusión que el Señor ponía en mi corazón. Nosotros como cristianos, mis amados, debemos hacer actos de misericordia por amor y lo debemos de ver como nuestra responsabilidad. O sea, nuestra manera de vivir, pues, que sea siempre manifestada en hacer actos de amor y no como un deber. Muchos lo hacen así. Ay, es que tengo que darle al fulano. O ya viene a pedirme no sé qué. Que Dios nos libre. Que sea en nosotros algo inherente el ayudar a nuestro prójimo. Que salga de nuestro corazón el deseo de servir. Porque recordemos, y a la luz de la palabra lo vimos, que si lo hacemos, a Dios le prestamos. Y se nos recompensará. Y dice que se nos pagará. Aunque no sea ese nuestro objetivo, ¿verdad? Sino simplemente el objetivo de ayudar. Hermano Laislao, por favor. La siguiente conclusión que el Señor ponía en mi corazón. El dar limosna debe ser tan, pero tan secreto, mis amados, como ya lo mencioné, que hasta nosotros mismos se nos olvide que hicimos misericordia con nuestro prójimo. O sea, no nos volvamos a recordar, así como dice la palabra, que el Señor perdona nuestros pecados y que esos pecados los lanza al abismo del mar y nunca más se vuelve a recordar de ellos. Que así sean nuestros actos de misericordia, que los demos por amor a nuestro prójimo, por un acto de ayudar a nuestro prójimo, por un acto de servir, porque es un acto que nos muestra a nosotros ante los ojos de Dios que somos hijos de Dios, porque recordemos que hasta el amor es un regalo que el Señor ha dado a nosotros. Y dice que nosotros lo amamos no porque nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Y el amor es un fruto del Espíritu y es el primer fruto. Y dice que el que no tiene amor, no tiene a Dios en su corazón. ¿Y de qué sirve hacer actos para que la gente me vea si no hay amor en mi corazón? Estoy vacío. Por eso dice vana gloria. Palabra vana, vacía. No podemos estar vacíos. Debemos de estar llenos del Señor, mis amados. Definitivamente no podemos ocultarle al Señor nada, nada.
Y todo lo que poseemos, todo lo que pensamos, que todo lo que digamos y que todo lo que hagamos, mis amados, va a estar siendo anotado en el libro de memorias. Y anoten, para los que anotan allí, ¿dónde encuentran ese libro de memorias? Está en Malaquías 3:16. ¿Y qué es el libro de memorias?, me van a preguntar. Es un registro simbólico, escrito ante Dios por nosotros, por lo que nosotros decimos, hacemos y decimos y pensamos. Que contiene ¿qué cosa? Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Aquellos que temen al Señor, pero con un temor reverente, que le honran y que piensan en su nombre. Entonces nada le podemos ocultar al Señor, y que todo lo que nosotros nos pase por nuestra mente, todo lo que nosotros salga de nuestros labios, que sean palabras de bendición, de edificación, y que todas nuestras acciones, lo que hagamos, recordemos que está siendo escrito en ese libro de memorias, que nosotros mismos estamos ayudando a escribir. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza, y el Señor ponía en mi corazón que cada uno de nosotros haga memoria, que hagamos memoria de dónde nos sacó, en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, para que por medio de lo que Él nos recuerde, nosotros podamos vivir en santidad en ese proceso, porque es un proceso, porque dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y nosotros, en conclusión, estos 4 versículos nos invitan a realizarnos un examen de conciencia sobre por qué hacemos lo que hacemos. Parece trabalenguas, pero así es. ¿Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? Y hay que contestar esta pregunta: ¿lo hacemos para agradar a Dios o para impresionar al hombre? Entonces pongamos esas preguntas en nuestro corazón. ¿Qué Dios ha puesto en nuestro corazón? Y que recordemos de aquí en adelante que somos hijos del Dios Altísimo, comprados a precio de la sangre preciosa del Cordero, y que somos llamados con llamamiento santo para servir, para amarnos unos a otros. Amén. Abran sus labios, mis amados, y démosle la gloria y la honra y la alabanza y el imperio al único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagar de lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Es por eso que hoy entrego a ti mi voz. Abran sus labios, mis amados, que el Señor nos oiga. Alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos escucha. Amén. Decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor, por esos actos de amor, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Padre. Hoy tú nos has revelado a la luz de tu palabra que debemos de cuidarnos, Señor, de no ser vanagloriosos, cuidarnos de ese orgullo, de esa necesidad de aplauso efímero del hombre, Señor.
sino que debemos entregar nuestra vida en servicio a ti, en obediencia a ti, en amarnos unos a otros, en hacer actos de justicia, de misericordia a nuestro prójimo. Gracias porque tú pones el querer como el hacer en nosotros, Señor. Que nosotros sigamos caminando, Señor, en santidad, porque tu palabra dice que sin paz y sin santidad nadie te verá. Y que nosotros seremos conocidos por los frutos, Señor, que nosotros, Señor, seamos siempre el reflejo tuyo, que ya no nos vean a nosotros, sino que en nosotros te vean a ti, Cristo Jesús, porque a esa estatura, a ese varón perfecto debemos llegar. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre bendito, por fe, que tú has puesto en nosotros el corazón de servir, de ayudar a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de procurar, Señor, el bien a nuestro prójimo, de ayudar por amor, por misericordia, y que quede en nosotros esta palabra enraizada en nuestro corazón, para que nosotros podamos seguir buscándote en todo momento, seguir sirviéndote, Señor, y seguir sirviendo a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y que sobre todo, Señor, lo hagamos en secreto, porque en secreto tú lo verás, y ahí estará la recompensa, esa recompensa divina, Señor, de vida eterna, que solo tú nos puedes dar, Señor. ¿De qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma, Padre bendito? Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, buscándote, anhelando tu presencia, pero también, Señor, procurando ayudar a nuestro prójimo, hacer esos actos de amor, de misericordia, de justicia, Señor. Gracias, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos, porque sé, Señor,